¿Cómo están, chicos? ¿Bien ustedes? Bien, ¿ustedes cómo están? Bien, arrancamos, Agus, un capítulo especial de Tu Apretado Internacional hoy. Sí, en este caso decidimos hacer hincapié, ya que todos los días hablamos de cosas que pasan en distintos lugares del mundo, nos parecía oportuno tocar y dedicarnos exclusivamente a lo que está pasando en este bloque regional Sudamérica. ¿Por qué? Porque hay continuidades que está bueno analizar en profundidad o más o menos lo que se nos permite en un tiempo televisivo. Pero vamos a darle atención a eso porque imagino que hay muchas conexiones entre lo que está pasando, por ahí culturales, por ahí históricas, por ahí coyunturales, y vamos a tratar de ver lo que está pasando en esta Sudamérica convulsionada, Chipi. Exactamente, el primer capítulo nos lleva a finales de septiembre, principios del mes de octubre. En Ecuador se originó un foco de conflicto a partir de la decisión, primero, del presidente ecuatoriano Lenín Moreno de recurrir al Fondo Monetario Internacional y solicitar un préstamo por 10.200 millones de dólares. Estás viendo lo que empezó a suceder en Ecuador cuando Lenín Moreno, después de que le otorga el Fondo Monetario el préstamo, aplica el paquete de ajuste que viene aparejado con cada préstamo del FMI. ¿Qué incluía ese ajuste? Bajar los subsidios al combustible un 103%. Esto es, el Estado dejaba de administrar 1.300 millones de dólares para mantener el precio del combustible en un precio accesible. Acto seguido también se conoce que se iba a aplicar una reforma laboral. ¿No les suena muy parecido a lo que pasó en Argentina, chicos? Muy. A las medidas de ajuste se repite. Por eso nosotros decimos, es el modelo. No son los presidentes, no es Lenín Moreno, no es Macri. En este caso son un paquete de medidas que generaron lo que estás viendo en este momento en Ecuador. Esto es parte de lo que se ha generado con marchas de, sobre todo, las comunidades indígenas, quienes han sido los primeros en copar las calles de las principales ciudades de Ecuador, incluida Quito, por supuesto, protestando por el paquete de medidas con el que tuvo que dar marcha atrás Lenín Moreno. Se han generado víctimas fatales en los diferentes enfrentamientos con las fuerzas de seguridad y en la actualidad también tenemos que hablar de que se está haciendo una persecución política e ideológica a los dirigentes o contra los dirigentes del correísmo en Ecuador. ¿Qué es lo que se alega también desde el gobierno de Lenín Moreno? Que para que se entienda, Lenín Moreno era el delfín de Rafael Correa en las elecciones que finalmente lo catapultan como presidente del Ecuador. Pero ¿qué es lo que está pasando actualmente? Lenín Moreno dice que él tuvo que recurrir al Fondo Monetario para saldar las cuentas o el agujero fiscal que había dejado la gestión de Rafael Correa. Sí. Desde el correísmo hoy por hoy alegan con documentación, con números, con datos, que la situación financiera y económica actual del Ecuador se debe a los desaciertos ejecutados por la administración de Lenín Moreno. Y ahí tenés resumida la situación de Ecuador en la placa. Eso es lo que ha desatado uno de los primeros conflictos que se ha vivido con muchísima fuerza, con muchísima presencia en las calles en Ecuador. Han obligado a que Lenín Moreno, por el momento, de marcha atrás con el paquete de medidas exigidas por el Fondo Monetario Internacional. Porque tarde o temprano también las medidas que impone el Fondo Monetario Internacional para cumplir lo que van a hacer cada uno de los vencimientos de deuda son negociables en el tiempo, no en su espacio. Van a ser aplicadas de una manera u otra, excepto que el formato de gobierno cambie radicalmente de acuerdo a sus políticas. Pero por ahora ya está impuesta esta clase de situación sobre Ecuador que va a tener que cumplir con los pagos y con los modos solamente en caso de que siga Lenín Moreno. Y vamos a ver si también soporta lo que es la gente en la calle, tal como está sucediendo en prácticamente toda América Latina. Y me resulta similar por ahí el discurso, ¿no? El recurrir al Fondo Monetario producto de una herencia que te dejan, ¿no? Entonces, bueno, como estamos tan mal, no nos queda otra que pedir este préstamo que nos trae aparejada toda una serie de recetas que nos obligan a llegar a una situación como la que desencadenó este levantamiento popular y que para mí fue la mecha que después fue detonando en otros países también, como lo que pasa en Chile incluso actualmente. Eso es Ecuador también, chicos. Es un compilado de las imágenes de las protestas. A ver, no, acá estamos en Bolivia en este momento, chicos. Eso es en Bolivia. Pasamos en Bolivia, que tiene una situación también convulsionada a nivel social, pero por otros motivos. Exactamente, es una tensión electoral la que se vive en Bolivia. Te vamos a comentar para que entiendas, te vamos a resumir por qué esas imágenes se siguen dando en Bolivia. En marchas a favor de Evo Morales, pero también en contra de Evo Morales tras lo que ha generado la elección presidencial celebrada
en la nación vecina. 20 de octubre, Evo Morales es reelegido por cuarta ocasión como presidente. Carlos Mesa era el primer contendiente, el principal opositor. Denuncia un fraude escandaloso. ¿Por qué denuncia un fraude escandaloso mientras te quedas con esa plaquita? El sistema electoral de Bolivia solo permite que el escrutinio provisorio avance hasta poco más del 80% de las mesas para después profundizar en el detalle de las mesas que vienen de lo que sería el corazón profundo de Bolivia, de los sectores donde viven los pueblos originarios en Bolivia, ¿sí? De la Bolivia profunda, del interior profundo de Bolivia, quiero ser bien específico y utilizar un término que utilizaríamos aquí en Argentina, ¿sí? Para esperar esas mesas se detiene el escrutinio para que no se informen o no se den tendencias falsas. ¿Muy pareja la elección? Sí, pero termina arrojando el escrutinio la victoria por los 10 puntos necesarios de diferencia de Evo Morales. Carlos Mesa inmediatamente dice, a mí me mandan a la Organización de los Estados Americanos para que hagan el escrutinio y controlen que el resultado es el que dice Evo Morales, porque si no, yo mantengo mi denuncia de fraude. ¿Qué Perfecto, hizo? soy la OEA y te digo, sí, vas a tener tu auditoría. No, no me alcanza con la auditoría. Eso es lo que ha pasado en Bolivia, no estamos exagerando. Evo Morales le dijo a la Organización de Estados Americanos, vengan a auditar, vengan a ver los resultados, vengan un equipo de 30 integrantes a controlar las elecciones de Bolivia. Ahí están las urnas, ahí están las planillas, chequeen todo. Pero si lo pidió él. Lo pidió Carlos Mesa, pero ahora no lo quiere. Aún así desconoce lo que puede ser el conteo definitivo con la OEA de las elecciones. O sea, que desconoce el resultado pero como tal desde lo que es Bolivia, pero también desconoce a los organismos internacionales. Entonces le preguntemos a él cómo quieren que salgan las elecciones. Bueno, me parece que esto tiene que ver también con esta estrategia que se viene usando, yo diría, también en muchos de los países de Latinoamérica y de Sudamérica en realidad, porque si decimos Latinoamérica no sé hasta qué punto incluimos a Brasil, pero que tiene que ver con esto de tirar la declaración, ponerla en la tapa de los diarios y después vemos qué hacemos. Pero ya se instaló la idea en la cabeza de gran parte de la población. Ahora, el uso de los medios que muchas veces los estados le dan en connivencia por ahí o que a la vez por pauta o por vaya a saber el trato que pueden ir conciliando, después se transforma en un arma de doble filo como lo que pasó en Brasil y después lo vamos a tocar al tema. Pero ahora podríamos pasar directamente a Chile para ver qué es lo que pasa allá y tratar de entender qué es lo que está generando ya al día 20 de levantamientos populares en las calles, no solo de Santiago de Chile, sino en todas las ciudades a lo largo y ancho de ese país y que ha dejado por ahí, más allá del saldo tenebroso de 20 personas fallecidas. Eso es la cifra oficial. Esa es la cifra oficial y digo, después, una vez que pase todo esto, no sé hasta cuándo se extenderá. La gente lo que está pidiendo es la renuncia de Piñera, pero después seguramente vamos a conocer muchas cosas que hoy no están llegando a los grandes medios y por ahí es difícil averiguar, pero vamos a ver algunos datos que pueden ayudarnos a entender el disconfort de la gente, porque el lema es, no fueron 30 pesos, recordemos cuál fue el motivo que desató este levantamiento masivo de la población chilena, el aumento del subte, vamos a ir sobre eso, pero vamos a ver algunos datos económicos. El 10% más rico de la población gana 27 veces el sueldo de los de menores ingresos. Tremendo. O sea que es una desigualdad económica muy marcada en la sociedad chilena. Los jubilados, este dato es apabullante, ganan una quinta parte del sueldo que percibían cuando estaban activos. Un 20% del salario cuando eran trabajadores activos. Exactamente. Hay un acceso limitado a la salud, la educación y la vivienda, que eso requeriría un análisis por ahí más exhaustivo, pero para que usted se dé una idea, según las características puntuales del sistema educativo, hablando en criollo, los ricos estudian junto con los ricos, los pobres estudian junto con los pobres. Entonces, para afuera, los datos de la educación en Chile dan muy positivos porque aprueban los exámenes, pasan todas las requisitorias de los exámenes internacionales. Pero, ¿qué pasa puertas para adentro? ¿Cuánta gente tiene acceso a, o lo que pasa en la Argentina por ahí con la educación universitaria? ¿Cuánta gente se puede vincular con gente de otros sectores sociales y por ahí lograr un ascenso social? Bueno, eso es imposible, ¿no? La gente que está en un sector tiende a quedarse en un sector dado el sistema educativo chileno, lo mismo pasa en el sistema de salud y de seguridad social. Vamos a ver otra placa que tenemos ahí cargada para que veamos el motivo por ahí político de todo esto, que es otra de las exigencias y creo que ya es inevitable una reforma constitucional en Chile, lo que están exigiendo muchos de los sectores que están saliendo a las calles masivamente. Una de las características de esta constitución, que es heredada de la dictadura pinochetista, es que
estructuralmente conserva el sistema neoliberal que ha regido en las últimas décadas. Sí, sí. Es decir, que la estructura, digamos, de la Constitución hace que estas medidas económicas que son tan necesarias y que pide la gente sean difíciles de aplicar. Le otorga excesivas facultades al presidente en detrimento del Parlamento, es hiperpresidencialista y limita la intervención del Estado en cuestiones de asistencia social, un poco lo que hablábamos recién, pero fundamentalmente en cuestiones de salud. Ahora vamos a ver qué o cuál fue la reacción de Piñera a partir de todo esto. Primero, la de endurecerse. La de decir, estamos frente a un enemigo muy poderoso. Eso ha sido gravísimo. A ¿Quién nivel es el enemigo? social. El pueblo es el enemigo. Estamos en guerra, dijo. Estamos en guerra, algo que tuvo eco también en la ministra de Seguridad de la República Argentina, Patricia Bullrich. Pero ¿cuáles han sido las propuestas luego de ver que la gente no salía de las calles a pesar de la brutal represión que estaba ejerciendo el Estado chileno sobre la gente? El establecimiento de un ingreso mínimo de $480 para todos, el aumento inmediato del 20% de la pensión básica solidaria, la creación de un seguro para gastos de medicamentos, bueno, medidas que tienden a paliar esta situación, a ganar una imagen más positiva con la gente, pero no ha sido suficiente claramente, ni tampoco ha sido suficiente desprenderse de 8 ministros y de gran parte de su gabinete. La gente sigue exigiendo al día de hoy, hoy mismo, tras el segundo día ya sin estado de sitio en Chile, la renuncia del presidente. Se han suspendido, esta es la última novedad, se han suspendido 2 grandes cumbres que se iban a realizar en Chile, la Conferencia de las Naciones Unidas sobre el Cambio Climático y el Foro de Cooperación Económica Asia-Pacífico, que quedan suspendidas porque la situación es insostenible en ese país. Sí, 2 cosas piden, la renuncia de Piñera y la baja de la Constitución pinochetista automáticamente para elucubrar otra hacia el futuro, la Convención Constituyente nueva en Chile. 3 minutos. Sí, tenemos 3 minutos nomás porque el tema más importante y el que nos ha convocado básicamente, que también era inherente a todo lo que ha sucedido en América Latina, sobre todo por la actuación y lo que significa hoy por hoy Chile a nivel sudamericano, Brasil a nivel sudamericano, y lo que implica el país más grande del subcontinente, incluido inclusive lo que es Centroamérica, escindido de América del Norte. Estamos hablando del gran imperio para el continente americano, que está sumido desde hace 6 años aproximadamente en unas contiendas anademocráticas, en realidad, que pusieron primero en jaque a Dilma Rousseff, terminaron significándole un juicio político por causas que ni siquiera eran delito en su momento, y lo estoy mencionando porque viene a colación con lo último. Después, la presidencia de Temer, que fue literalmente un golpe de Estado, asumido inclusive después de que haya perdido Temer lo que fueran las elecciones para que ganara Bolsonaro y se hiciera cargo del país. Que de alguna forma lo reconocieron luego con filtraciones de datos de los últimos meses. Bueno, ¿por qué estoy diciendo que cada cosa tiene que ver con la otra? Porque el encargado, el verdugo de todos ellos, de Dilma Rousseff, del mismo Temer también, que después termina cayendo preso por los motivos que hemos visto en toda Sudamérica, que ha sido Odebrecht y que ahora no saben dónde esconderse varios de los primeros mandatarios. Lavajato. Exactamente. Bueno, ¿por qué lo menciono? Porque Tomás Moro ha sido el verdugo de cada uno de ellos. El ahora ministro de Justicia de Jair Bolsonaro, el presidente de Brasil. ¿Y a qué viene todo esto? Brasil, desde que ha asumido Jair Bolsonaro y que estuvo en campaña, en realidad, en marzo del año pasado, para hacer una pequeña cronología, asesinaron a una concejala de izquierda, defensora de la comunidad LGBTIQ, en las calles, de 13 balazos en la cabeza dentro de un taxi después de salir de lo que era una conferencia en la convención de izquierda correspondientes a Río de Janeiro, en el medio de las favelas. Cuando salía de esa convención le dispararon 13 balazos en su cabeza, a ella, y mataron también al chofer del taxi, el chofer de apellido Gómez. Y la persona que también estaba dentro del taxi, que es la que pudo medianamente dar algunos indicios sobre cómo eran las facciones y cómo eran las 2 personas que les habían disparado, ha quedado en su momento con vida y con muchos problemas de salud y psicológicos para poder reponerse, y a partir de eso ha sido una de las principales testigos hasta el momento. ¿Y por qué digo hasta el momento? Porque surgió en las últimas horas, hace 48 horas aproximadamente, un informe completo, pero completo, que destrabaría y esclarecería la muerte de Michele Franco. Y vamos a ver un pequeño compacto que está en el paño, lo vamos a ir viendo más o menos cómo detallan, Marielle Franco, dije Michele, Marielle Franco, que detalla más o menos dónde vivía la persona que termina siendo el asesino de Marielle, dentro del mismo condominio
en el que vivía Jair Bolsonaro. ¿Qué es lo que declara el portero de ese pequeño country del que es dueño Jair Bolsonaro? Que él ingresa dentro del country con la anuencia de la casa que manejaba toda la seguridad de ese country, que era Jair Bolsonaro. Él declara que es Jair el que le da permiso, pero no es logísticamente posible porque en ese momento el presidente hoy de Brasil estaba en Brasilia con sus obligaciones como diputado nacional. El que estaba en ese momento en su casa eran los hijos. Claro. Pero o sea, el auto pasó por la casa de Bolsonaro. Pasó y le dio el Antes permiso. de ir a disparar a No entró. Se va directamente a la casa de quien termina siendo el ejecutor y el verdugo de Marielle Franco. Es gravísima la denuncia. Cuando está haciendo el desvío, porque él anuncia que va a la casa de Jair, pero termina yendo a la casa del que asesina a Marielle Franco, lo llama por teléfono el portero a la casa de Bolsonaro y dice, no está yendo a tu casa, sino que va a otro lugar. Nosotros sabemos a dónde va, no se preocupe que la ruta está segura. Eso es lo que le contestan y que intuye el portero que era Jair Bolsonaro el que le estaba respondiendo y aparentemente sería uno de los dos hijos. Y aparentemente sería inclusive el homófobo que hemos visto en las últimas horas, protagonista de un, burlándose del presidente electo Estanislao... Del hijo del presidente. Del hijo del presidente electo. Bueno, esta es la información que publica el diario Globo. Exactamente, La lo cadena de publica televisión en los medios antenoche, haciendo un cimbronazo mundial. Este es el tuit al que hacía referencia recién, hablando de que uno es el presidente de Argentina, como si fuera una vergüenza la posición de Estanislao, y el otro es el hijo del presidente de Brasil, como si fuera, no sé, una clase de logro, posar con un montón de armas y aparentemente ser un artífice y asesino intelectual de una congresista de Brasil. La cuestión es que a todo esto, cuando se hace la denuncia a través de la red O Globo en Brasil, Jair Bolsonaro estaba en Arabia Saudita en una misión económica y política en aquel país. Y al horario de las 4 de la mañana, evidentemente le avisan que era lo que estaba pasando en Brasil, agarra y hace un video para las redes y para todos los medios reaccionando acerca de la denuncia. Lo escuchamos y después lo traduzco. Mas, além disso, agora querer me vincular a morte da Mariela, seus patifes da TV Globo, seus patifes, canalhas, não vai colar. Não devo nada a ninguém. Não tinha motivo nenhum para matar quem quer que seja no Rio de Janeiro. Conheci essa vereadora, fiquei... Lo que él está denunciando con improperios, con insultos y con su vehemencia es que son canallas, que están mintiendo, que él no tenía por qué matar a nadie en Río de Janeiro, que no era responsable y que básicamente le va a quitar la licencia a Red O Globo para que no pueda seguir operando en Brasil. Esa fue la actitud del presidente de la Nación a las 4 de la mañana, horario de Arabia Saudita, en el momento que le informan lo que estaba sucediendo en Brasil. Bárbaro, muy bien, excelente laburo, chicos.